lo trae lo levanta de entre los muertos. Bien, mis hermanos, estamos aquí de vuelta con ustedes en este subprograma Desenterrando la Doctrina Apostólica con su hermano y discípulo Joan Kelly, retenedor de la palabra fiel. Me gusta esta doctrina, la anhelo, y aparte de anhelarla, soy un soldado que la defiende a capa y espada. Defiendo tajantemente de todos y todas que no quieran vivir conforme a esta doctrina. Y la defiendo de muchos falsos maestros que desde hace tiempo han estado engatusando, amarañando y enseñando falsas doctrinas a muchas personas que de alguna manera se han convertido, que han decidido dejar de hacer, de pecar, de hacer lo malo, porque no se han dado cuenta que en el mundo no hay nada, y ellos, como quieren salvar su alma, han dejado el mundo para entregarse a Dios. Pero el problema es que lo han hecho de una manera que han venido a seguir no las verdaderas palabras, sino doctrinas de hombre. Y los pobres, al no tener un maestro que lo capacite, que lo instruya, que lo guíe al camino correcto, pues han tomado lo que les rodea. Unos son adventistas, otros son católicos, otros son protestantes, y así pertenecen a todas las religiones, buscando al Creador, pero lo buscan de una manera irregular. Por eso que si usted hoy puede ver este programa, continúe viéndolo, porque aquí usted va a comprobar si aquí hablamos conforme a palabra de hombre o conforme a la palabra del Creador. Bien, antes de la pausa dijimos que teníamos un pequeño video donde un pastor muy reconocido de la Romana y a nivel nacional, sin querer, queriendo, habló de un tema que de alguna manera, cuando él lo leyó, se rascó la cabeza. Eso fue como un golpe terrible. Cuando el señor director puede lanzar el video. Voy a hacer la audio y video porque tenemos muchos problemas en ese sentido. Hay iglesias que desde que tú tienes un problemita, tú estás fuera, listo y servido. Pero ahora hay unas iglesias que hay pastores casándose y divorciándose, y pasando de todo, y los pastores siguen campantes como el caballero aquel. Y entonces hay un problema. Yo le voy a leer lo que dice el apóstol Pablo de los requisitos para ser ancianos y obispos. En la carta a Tito, capítulo 1, dice: por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Los ancianos eran los que dirigían la iglesia. Esto es, si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusado de disolución ni de rebeldía. Ese tú lo puedes elegir anciano. Y sigue diciendo, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancia deshonesta, hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen.
Es un pasaje bíblico que saca mucha gente de circulación y que nos crea un problema muy serio y que nos lleva a replantearnos la fundación acelerada y poco supervisada de nuevas iglesias. Y voy a hacer la audio y video. Bien, bien. Ahí estuvimos viendo a este pastor, a esta persona muy reconocido, cómo en un texto bíblico de Tito 1, capítulo 1, verso 5 en adelante, cómo ese texto bíblico desarticula, rompe, derriba totalmente el pastorado de cada iglesia de hoy y desde hace mucho tiempo. Cómo este texto bíblico que nos hemos cansado de enseñarlo por acá sobre los requisitos para que un hombre, no mujer, un hombre pueda ser un anciano en la asamblea, pueda ser un obispo o un pastor en la congregación. Pero cuando usted reúne esos requisitos para ser un anciano de la congregación, si es una congregación que está en crecimiento y que aún no está organizada, pero hay un solo hombre que reúne esos requisitos, aún así, él no puede ejercer el pastorado en la congregación. Aunque éste lo reúna, no puede ser un anciano en la congregación todavía. ¿Por qué? Porque no es un solo que debe de dirigir la congregación, sino varios, de dos en adelante. De dos en adelante. Para esto no hay límite. Si en una congregación hay 100 miembros, 100 personas, y de esas 100, 10 reúnen los requisitos para ser los ancianos, entonces los demás hermanos que no reúnen los requisitos, la asamblea deben de reconocer en estos hermanos que cumplen con los requisitos y luego elegirlo a ellos como ancianos de la congregación. Y aún así, de que haya un solo hombre liderando hoy la congregación, si aún vemos que tampoco reúnen los requisitos, porque vemos muchos pastores que tienen a sus hijos en disolución, en rebeldía, aún viviendo con ellos. O sea, no lo cumplen de alguna manera. Pero hay algo muy importante que se mencionó acá, y es donde dice claramente lo que nosotros hemos venido enseñando acá. Los ancianos son los dirigentes, los pastores de la congregación. Pero el pastor, el señor del video, dijo que ellos eran los que dirigían la congregación. Y yo me pregunto, ¿cómo que eran los que dirigían la congregación? ¿Por qué hoy no vemos ese modelo? Porque para que ese modelo hoy día no esté funcionando, es porque la escritura ha cambiado. Es porque la doctrina ya cambió. Y la que enseñaron los apóstoles, donde ellos constituyeron un grupo de ancianos en cada congregación, ya eso quedó atrás, quedó abolido. Entonces, ¿de dónde podemos sacar de la escritura que ellos, los ancianos, eran los pastores en la congregación? Esa es la respuesta que yo ando buscando en las escrituras. Y también,
si el amable pastor tiene la gentileza de mostrarnos eso, qué cita o cuáles citas él se agarra para decir que ya hoy día, porque eso es lo que dijo, ya hoy día los ancianos no son los que dirigen la congregación. Y en eso, de manera personal, estamos de acuerdo, porque ellos han cambiado ese molde, han cambiado, han derribado esa organización. Porque para usted hoy ser un pastor único o una pastora en la congregación es porque en algún punto de la escritura, de la doctrina, usted vio que ya todo eso pasó. Pero hay una cosa que se le olvidó al hermano, al pastor, que él mismo leyó en Tito 1:5 en adelante, cuando estaba leyendo los requisitos. Porque dice el verso 9, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Repito, el verso 9. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Con qué doctrina, con qué enseñanza yo voy a convencer y a exhortar? ¿Con cuál? Con la doctrina de los apóstoles, con la palabra que ellos enseñaron, como dijo el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 15. Os ruego que estén firmes y retengan la sana doctrina tal y como nosotros la hemos venido enseñando, ya sea por palabra o por carta. Entonces el apóstol Pablo me está dando a entender que esta doctrina es la que yo debo de retener, número uno, para exhortar, para enseñar y para convencer a los que contradicen. O sea, la escritura, la doctrina de los apóstoles no ha pasado, porque con ella es que nosotros vamos a enseñar y a refutar, a taparle la boca a aquellos que contradicen. Por ejemplo, aquí, de alguna manera, ya entramos en taparle la boca a los que siguen persignándose o perseverando en enseñar que es un hombre, que es un pastor o una pastora que tiene que dirigir la congregación de hoy. Si yo encuentro esto en las escrituras, pues entonces yo estoy de acuerdo que ya los ancianos no están para dirigir hoy la congregación, porque ya pasó, ya hay otra doctrina, hay otra nueva enseñanza. Entonces aquí nosotros hemos venido enseñando, hermanos cristianos que pertenecen a todas las religiones, adventistas, protestantes, testigos de Jehová, católicos, mormones, a todas. Ustedes están siendo liderados, están siendo gobernados por entes que no fueron constituidos por el Espíritu del Creador a través de los apóstoles. Y de alguna manera están ustedes idolatrando a esas figuras malignas, porque son malignas. ¿Por qué son malignas? Porque no fue el Espíritu Santo, el Espíritu Kadosh del Creador que lo constituyó. Si no fue Él que lo constituyó, entonces, ¿a quién le echamos la culpa? A Satanás. Porque Satanás se ha encargado desde un principio en tergiversar, en enterrar todo lo que es santo, todo lo que es de Dios, y lo ha hecho entre sus hijos, las naciones. Lo ha hecho, la ha enterrado, y eso es lo que ustedes como frutos han venido dando. Y todo aquel que se enganche en ese barco seguirá dando esos frutos. Entonces, aquí hemos dicho todo el tiempo, los ancianos
son lo que el Espíritu del Creador constituyó para pastorear a la congregación. Y ya lo oyeron a través de este pastor muy reconocido a nivel nacional. Cuando él dijo esto, él ciertamente se rasca la cabeza y dice, oye, esto es un problema muy serio. Porque hay muchas iglesias que en su aceleración se han organizado no conforme a los requisitos de las Escrituras. Esto es un problema muy serio, como bien él dice. Es un problema muy serio. Ustedes tienen que detenerse en meditar en esto y dejar de seguir en esa doctrina. Tienen, para que ustedes estén en comunión, en paz con el Creador, tienen que enseñar la correcta doctrina y tienen que perseverar en ella. Porque por más milagro que usted haga, por más sanidad, en el nombre de su Jesús, en el final del juicio, ustedes no tendrán salvación. Y aquí entramos también con el nombre. Si han confesado un falso nombre, también van a seguir una falsa doctrina automáticamente. Automáticamente.